que Andrés vea la... Ya lo tengo. Uy, ya sabía. Dejen que empiecen porque Sobre todavía unos segundos. Sí, cada uno 3, 4 segundos. Siempre trae delay, ¿no? Mis queridos amigos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Transfórmate, Madurar es Aprender. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo como cada jueves. Y el día de hoy, amigos, otra vez estamos de lujo. Bueno, nosotros siempre estamos de lujo. Siempre, semana con semana. Pero últimamente... Ya se nos hizo costumbre. Mayo está. Estamos... Ya suéltenos, por que no nos favor. aguantamos ni nosotros mismos. Tenemos un tema muy interesante que es generalidades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para eso tenemos una invitada de lujo que creen que es. ¿Quién? Bien. Ya hemos hablado mucho de ella. Vamos a hacer la Ajá, representación. hasta que se dejó porque Hasta que se andaba nos como hizo. que así como que no. Qué mala onda. No la presenten entonces. Vámonos al tema de... Bueno, pues está con nosotros la maestra Ivette Anguiano Aguilar, a quien les pido un aplausito. ¡Bravo! Gracias, maestro, por darnos la invitación. No, gracias por invitarme. Sí, recuerden seguirnos en redes sociales. Maestra, ¿te gusta decir tus redes sociales? Ivette Anguiano y estoy así en Facebook. En Instagram estoy como Ivette Anguiano-bajo y en TikTok estoy como Ivette-ang-bajo. Bueno, nosotros las redes sociales de Transfórmate, ya saben, Transfórmate, Madurar es Aprender, en Facebook, Instagram y TikTok. Y las redes sociales de cada uno, Andrés. Andrés Guzmán. A mí me pueden encontrar como Mariana Magallanes por la plataforma de Facebook, Instagram y en TikTok como Mariana Magallanes 51. Pero, pues, muchas gracias por recordarnos nuestras redes sociales. Y antes de iniciar con el tema en general, me gustaría presentarla para que la conozcan todo nuestro público, ya que es súper importante que sepan toda la trayectoria de nuestros invitados, para que sepan que aquí traemos a Pura pura gente calidad. de 10. Ya Pura hemos hablado calidad. de ella, siempre lo invocamos en los programas. Sí, de verdad que sí, maestra. No es la primera vez que ahorita le están sonando los oídos, maestra. Estos dos siempre la sacan. Es que somos de allá. A él, Acá y- Para que se avienten todos los temas de Transfórmate. Acá, exacto. Vamos a Y como aprender. ellas son de acá, siempre es, ¿no? Que los de acá y que los de acá y los Sí, de acá. acá Pues a la nos que tenemos esa conocemos. Bueno, pero ella es la maestra Ivette Anguiano Aguilar. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Es Aragón, maestra, yo también salí de ahí. Acatlán. No. Entonces, ¿y por qué dice aquí Aragón? Te digo. Acatlán. Acatlán, ok. Tiene 18 años de trayectoria judicial en diversos cargos. Tiene un diplomado en Derecho Fiscal por la UNAM, igual PES Acatlán. Es maestra en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminología. Derecho civil. Derecho Civil, Procesal civil. Procesal Civil. Híjoles. Ah, amigos. Ay, siempre me equivoco, es mi culpa, es mi Cambiamos culpa. ahí las cosas. Capacitación, tiene capacitaciones en perspectiva de género, infancia y grupos vulnerables. Tiene una colaboración en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, impartiendo el módulo de ese sí es oralidad, en materia familiar y maestría en Derecho Procesal Civil. Y además de ello, queridos amigos, es docente en el Centro de Estudios Jurídicos Ignacio Manuel Altamirano con la materia de Derecho Familiar. También es docente en el Centro de Capacitación Judicial con diversos temas como justicia digital, sucesiones y derecho de familia. Así que, pues, otro aplauso, maestra, por toda esta trayectoria. ¿Cómo le hizo para poder tener tiempo para estudiar todo esto? A ver, cuéntanos un poquito más usted. Pues a mí me encanta, me apasiona el derecho. Sí. Desde que decidí estudiarlo en las primeras etapas de la licenciatura, Sí. bueno, para mí siempre ha sido muy apasionante y esto nos lleva a comprometernos cada día más, ya sea con el trabajo, con alguna profesionalización, con algún curso y bueno, con la docencia. Esa parte creo que toda mi vida, si no hubiera sido licenciada en Derecho, hubiera sido, sí, porque me encantan los niños, me encantan los adolescentes. Además, yo siempre les digo, hasta ahorita, bueno, siempre he dado maestrías Ok. y algunos diplomados, pero tengo toda la intención de entrar a una universidad de licenciatura porque yo creo que ellos nos llenan de energía, ¿no? Nosotros Así es. a lo mejor les transmitimos un poco de conocimientos, pero ellos de verdad nos llenan totalmente de energía y pues me gusta por eso mucho la docencia. Maestra, ¿y por qué decidió estudiar Derecho? Fíjate que yo mis padres son comerciantes, mi papá ya falleció, es un comerciante también, y él nos decía, bueno, lo único que pueden
o les puedo dejar es los estudios. De ahí en fuera no va a haber alguna otra situación. Y entonces, bueno, nos dábamos cuenta de todo lo que vivíamos en la sociedad. A veces vienen situaciones bien injustas, y sobre todo en la gente más vulnerable. Así es. Y esta parte, los primeros años de la universidad, tuve muy buenos mentores que me acobijaron y me ayudaron a entrar a un despacho, pues como pasante, como todos entramos. Y ellos me decían, y se me quedó muy grabado, a veces atendían a personas sin cobrarles un solo peso. Y entonces nosotros como pasantes, bueno, pues todo era totalmente gratuito. Y me daba mucha curiosidad porque el licenciado Sinsenov tiene añísimos que no lo veo, el licenciado Ángel Buendía, que a él sí lo he visto más seguido, me decían, bueno, algunos asuntos son pro bono y esos asuntos llenan el alma. Así es. Y algunos otros llenarán los bolsillos. Entonces, bueno, esos asuntos que llenaban el alma, yo veía a la gente cómo llegaba tan agradecida con ellos y bueno, de ahí mi pasión por entrar y en este tema jurisdiccional, porque entonces aquí pareciera que todos los asuntos son pro bono, ¿no? De verdad tenemos las vidas de la gente en nuestras manos. Para mí no son un expediente, no son un número. Y de verdad que me meto a los expedientes, me involucro en los asuntos y bueno, me encanta la materia familiar. Sí, Ok. lo hemos visto. Sí. Por fin llegó Ay, es que llegó saben la jueza con la que siempre me habla. Ya hasta la soñaba. Hacemos los convenios o los convenios parciales. Ah, sí. Bueno, maestro, ¿y usted se acuerda de estos dos individuos? Estos licenciados se le hacen conocidas sus caras. No sé quién sea. Siempre tanto que me la presumen y mira, ni los topa, muchachos. Soy muy mala para aprenderme los nombres, pero sí los ubico como gente de Oaxaca. judicial, donde yo estoy adscrita. Normalmente todos los abogados los ubico y entonces, bueno, sí, obviamente nos vemos el día a día, pero bueno, hasta que no fue que me hicieron la invitación y yo se los agradezco de verdad porque a través de estos medios podemos llegar a veces a la gente que más lo necesita. Así es. Y no solamente a la comunidad jurídica. En la docencia, bueno, vamos a dar clase normalmente, les digo, a nivel maestría, y bueno, ya son para abogados, ¿no? Y hablamos un lenguaje pues demasiado jurídico, o en algunas otras charlas que nos han invitado. Pero cuando ustedes me hacen el favor de invitarnos aquí, creo que llega esta información pues a la gente que debe llegar, a la ciudadanía. Exacto. Y entonces ellos conocen sus derechos, saben cómo los pueden ejercer y bueno, todos salimos beneficiados, ¿no? En este conocimiento. Maestra Ivette, nos gustaría también saber y que pueda compartir con toda nuestra comunidad de Transfórmate, ¿cómo es usted espiritualmente? ¿Cómo encuentra ese equilibrio cuando usted está llena de trabajo, que está estresada? ¿Cómo busca ese equilibrio usted? Fíjense que a veces me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es mi hobby favorito? Mi hobby favorito para mí es estar con mis hijas, con mi familia, lo disfruto enormemente. Cuando tengo época de vacaciones las divido para a lo mejor una semana o 15 días enfocarme totalmente en ellas porque en la función jurisdiccional se sacrifica mucho la familia, se sacrifica mucho lo personal, pero encontramos la vocación en esos pequeños asuntos que se logra hacer la diferencia. Y sí, como lo comentan, a mí me gusta mucho sacar del tema jurisdiccional a veces a los infantes. A veces una controversia viene por temas económicos. Sabemos que no se puede ver guardia custodia, pensión alimenticia, régimen y temas de liquidación de sociedad conyugal. Pero por eso me gusta a mí entenderlos. A mí el tema de poder escuchar en las audiencias a la gente, bueno, además de que es un principio rector de la oralidad, nos da la oportunidad de poder sentir cuál es verdaderamente la problemática. Y entonces no hacer que crezca el problema. Si el tema son los alimentos y determinar capacidad económica y necesidad económica, entonces ya lo asumimos como parte del juicio y empezamos a dirigir el proceso en ese sentido. Si el tema no son los niños, bueno, entonces vamos a empezar a llegar a convenios, ya sea totales o parciales, porque los sacamos del litigio, no impactamos más el entorno familiar y entonces eso nos da la posibilidad de llevar el proceso mucho más ágil y enfocado en lo que realmente debemos enfocar. Porque de repente resulta que si no llegamos a convenio respecto de guardia de custodia, respecto a régimen, que en un primer momento no había controversia, después ya a veces utilizamos a los niños como moneda de cambio y entonces no me dan, no te doy, no te los presto. Y cuando ya tenemos un convenio sentado, bueno, la gente empieza a reflexionar. Y me gusta mucho hacer esta reflexión con ellos porque creo que agilizamos los procesos y sacamos a los niños de esos temas. Sí, creo que es súper importante sembrar conciencia, ¿no? Que es lo que nos hace falta en la sociedad. Y pues bueno, A mí me encanta, todos... A mí me encanta porque cuando nos toca con ella ya sé que ya vamos ahí
Más de la mitad ganado. No, y es que- ¿Con convenios? Ajá, yo soy Lord Convenis. Y eso es muy, de verdad no, pero de verdad que es muy, muy bueno para todos, para ustedes porque nos dejamos de complicar. Yo siempre he pensado que el justiciable, el ciudadano, tiene el abogado que merece y el abogado tiene el cliente que merece. Entonces, a veces llega la gente muy detonada, pero también el abogado llega muy detonado. Y entonces llegan y no quieren hablar, no quieren hacer convenios, les pido alguna propuesta, no, nadie trae propuestas, no se quieren voltear a ver, incluso los abogados. Cuando la comunidad jurídica debemos hacer de verdad un esfuerzo por la sociedad. Fíjense que les quisiera yo comentar. Anteriormente yo era visitadora del Poder Judicial y yo pude observar que el 50% de la carga de trabajo es materia familiar. Ok. ¿Y qué le entregamos a la sociedad? Niños. Los conflictos que tenemos familiares, porque entonces ya salimos detonados, nuestros hijos salen detonados y si viven violencia, empezamos a generalizar esa violencia. Entonces por eso creo que digo, no es algo que sea de reciente, bueno, dogmáticamente siempre nos han dicho que la familia es el núcleo de la sociedad y de verdad que es así. Sí. ¿Cuál ha sido o considera usted que ha sido el mayor reto que ha experimentado como juzgador? Bueno, creo que este es el momento con un mayor reto que considerar. Normalmente, bueno, yo tengo 18 años en el Poder Judicial, en la carrera judicial, yo entré desde archivista y seguramente ustedes sabrán todo el esfuerzo que implica ser servidor público. Desde que, bueno, actualmente para entrar como meritorio, que es una categoría que ustedes la conocen, pero seguramente los que nos escuchan no todos saben, meritorio es una persona que hace méritos, que no tiene un sueldo, pero finalmente ya tiene una obligación o una responsabilidad en el Poder Judicial. Y así van ascendiendo. Hacemos cursos y concursos hasta llegar a ser juez. Hoy en día yo soy juez en funciones, sin embargo, bueno, nos llega la reforma judicial. Y entonces, anteriormente, ¿quién era el obligado a garantizar que esos jueces que llegaran tuvieran esta preparación, este conocimiento y bueno, hicieran una función realmente apegada no solamente a la legalidad, sino que se volviera una integradora de la ley, ¿no? El Estado. Hoy en día no es así. Hoy en día, bueno, todos los individuos, toda la población, toda la ciudadanía tiene en sus manos el poder de decidir quiénes van a ser sus personas jugadores. Si vamos a seguir siendo los que lo estamos siendo, en 2027 vendrá otra participación y seguramente muchos de mis compañeros jueces entrarán en estas candidaturas. Si usted me habla del reto, para mí esto es un gran reto porque nos tenemos que hacer pedacitos, como ustedes lo advierten. No habíamos podido coincidir en estas actividades que me interesaban mucho, pero bueno, también la función jurisdiccional de verdad nos absorbe impresionante. Sí, no. Pero está padre, maestra, que vayan, yo siempre he dicho que esta vida es para experimentar todo y que vayan descubriendo etapas de ustedes que pensaron nunca vivir, maestra, porque al final del día ahorita están interactuando en redes sociales, haciendo reels, estar en contacto con la ciudadanía y es algo súper importante porque ves el otro lado de la sociedad, el otro lado, el panorama de allá afuera, ya no desde adentro. Entonces, porque sí son dos situaciones totalmente distintas. Y de momento te das distintas. cuenta que también son personas, ¿no? Claro. Porque yo, o sea, de momento hasta como abogado los ves así como que te le puedes acercar, pero como con cuidadito, ¿eh? Ajá. ¿No? Como que dan miedo. Ah, dan eso. miedo. Y luego cuando salen con la toga. Sí. Señoría. Ah, pasan ¿Quién la acompaña? y vas a hacer la reverencia. Fíjense que esa parte creo que también es importante porque ahora no solamente nos percibir así a lo mejor ustedes como abogados, sino a lo mejor el propio justicial. Sí. Entonces yo trato, creo que las personas que estamos en materia familiar debemos tener esa sensibilidad. Les decía, a mí me encanta tener estas charlas con los niños, pero hoy por ejemplo que tenemos que estar en campaña y tenemos que estar haciendo ciertas actividades, de repente es muy triste escuchar que me dicen, oye, bueno, ¿puedo hacer la pregunta? Y yo, sí, para eso estamos aquí. ¿Cuánto cuesta un divorcio, no? Híjole. Sí. Entonces es bien triste, Caro. digo. Es bien triste, les digo, ay, no, los divorcios no cuestan, todos los servicios son gratuitos, las periciales son gratuitas, las notificaciones son gratuitas, los oficios son gratuitos, no se les cobran pero sí, usted tiene que conseguir un abogado, puede ser un abogado particular, o bien puede irse a Defensoría Pública, es decir, existen ciertas necesidades. También, por ejemplo, nos empiezan a preguntar de las medidas de protección. Oiga, es que a mí, mi cónyuge, o mi concubina, o mi concubino, me violenta de tal forma. Entonces, ahora es bien importante, por eso yo les pediría que me siguieran en redes sociales. A veces hablamos de temas bien en particular
que el objeto principal es que llegue esa persona. Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los ejercemos? Exacto. Entonces, que puedan conocerlos, que puedan saber a quién acudir y que no están solos, que finalmente la ley sí los respalda, que existen estas medidas de protección y que además no van a tener que esperarse hasta una sentencia definitiva, porque son de manera inmediata, son prontas y resienten sus efectos de manera positiva pues inmediata, ¿no? Así Sí, es. Y es que no hay muchos abogados que tengamos la sensibilidad para hacerles saber eso. Yo creo que también la reforma como que va a impactar en ese sentido de que la gente, pues ya me voy a tener que poner a estudiar para ver por quién voy a votar, y ese estudiar ya implica meter el derecho como cultura general, yo siempre lo he dicho, ¿no? Claro. Usted como, ay, perdón, ¿por qué decidió postularse para juez? Sí, bueno, ahorita como yo les comentaba, soy juez en funciones, tengo aproximadamente año y medio ejerciendo estas funciones y bueno, quiero seguirlo haciendo. De verdad me apasiona el poder resolver estos asuntos. A veces, fíjate que es muy curioso, me dicen mis compañeros del juzgado, hay expedientes que no se toman las decisiones en ese momento, es imposible hacerlo de esa forma. Entonces hay que estudiarlos, hay que analizarlos y cuando uno entra a audiencia hay muchas emociones, se van desahogando las periciales, vamos, y en ese momento hay que resolver. Una vez que ya se resuelve, la adrenalina baja, las cosas, y sobre todo la forma en que impacta a la gente nos hace el día, ¿no? Así Decimos, es. bueno, con esta resolución pude modificar el entorno de un niño o de un adolescente, por ejemplo. En alguna escucha, yo vi el expediente muy normal, lo leí, y iba a confirmar la guardia y custodia a favor de un papá. En ese momento le estaba ejerciendo el papá, yo ya iba preparada y los niños le cambian todo. Empiezan a decir que sufren golpes, que papá les pega debajo de las costillas, les acaba el aire. Y en ese momento, bueno, uno no va preparado documentalmente porque la realidad jurídica que nos están presentando es diferente a la realidad social. Así es. Y entonces yo dije, bueno, dicto en ese momento la medida, me van a interponer el recurso de ocasión, seguramente se van a ir al amparo, la reservo, pero estaba yo en los dimes y diretes, entonces dije, no, tomo la decisión en este momento, sabemos que va a implicar un recurso de revocación, sabemos que lo voy a confirmar y sabemos que se va a ir al juicio de amparo. Y afortunadamente, a los 3 días llega el amparo sin suspensión. Perdón, primero se me llega con una suspensión, se le informa, se le manda el oficio y me dice no, la niegan de manera provisional. Entonces, es una ventaja y esa es la satisfacción que a mí me da el ser juez familiar, poder cambiar a lo mejor la vida de un niño o de una persona que en ese momento lo está necesitando, y eso es lo que me lleva hoy a postularme. No lo veo como una bolsa de trabajo, no lo veo como una oportunidad de que salió la convocatoria y fui y me inscribí. Tengo 18 años preparándome para esto y bueno, yo espero que la ciudadanía pues nos dé y nos siga dando en caso concreto, bueno, ese voto de confianza para seguir ejerciendo pues lo que amamos y lo que hemos venido trabajando desde hace años. ¿Qué valores personales considera fundamentales para desempeñar el cargo de jueza en materia familiar? No, hay varios temas, ¿no? Porque tenemos que definir, por ejemplo, qué es el valor. Para mí el amor es un valor y yo pienso que para todas las personas lo más importante es su familia. Y el amor a la familia es lo que a mí me lleva a ser lo que soy. Creo que es lo fundamental para mí. Yo amo a mis hijas, amo a mi familia, amo a mi madre. Y creo que el tema de la sociedad, hoy en día estamos deshumanizándonos. No sé si es correcto que lo señalemos de esa forma, pero cada vez la violencia se va haciendo más generalizada, la vamos invisibilizando, y entonces el poder ir cambiando estas situaciones creo que es el principal valor que debemos tener. Todos tenemos derecho a la dignidad humana, y entonces si nosotros nos enfocamos en la dignidad humana del otro, de cualquier integrante de nuestra familia, bueno, creo que es un valor bien importante, la familia y el amor a la familia. Sí, justamente yo creo que el amor, la comunicación y el respeto son cosas que les hace falta mucho a nuestra sociedad. Nosotros como abogados postulantes también, cuando nos llegan los casos en concreto, tratamos, o bueno, al menos la mayoría tratamos de este lado, que los que somos un equipo,
de concientizar, pero es bien difícil, maestra, bien difícil. Y entonces ya uno también como abogado postulante entiendes que cada uno tiene un contexto de vida, entiendes que no puedes tampoco juzgar a las personas porque es lo que saben en ese momento, y para poder hacer un cambio trascendental pues no es de una hora a otra ni de un día a otro, es de, o sea, de ser constante siempre, y entonces tratamos de hacerlo lo más parcial posible, porque que nosotros como Transfórmate queremos cambiar bien cañón y decimos no, hay que buscar pues herramientas y mecanismos para que la sociedad pueda entender que tienen que actuar con amor y con respeto. Y como dice la maestra, la familia es el núcleo de la sociedad, y es cierto. Y también que es cierto, muchas veces la gente viene, pero bien, o sea, mal. Las redes sociales les malinforman, otros abogados les malinforman, y llegan creyendo que tienen el derecho de todo, Claro, cuando la realidad es diferente. sobre todo las señoras grandes que se van a divorciar y que me toquen el 70% de todo. Porque yo vi un TikTok que así decía. O bien a Rosa de Guadalupe, a mí me ha tocado que me dicen. Pero bueno, continuamos con las preguntas. No, bueno, por eso hicimos Transfórmate. A ver si nos dicen, es que lo vi en Transfórmate. Decimos, como lo ven en las novelas. Toda la razón. Pues vamos ya a entrar ahora sí que al tema. Dice, generalidades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ay, sí, tengo que aprender porque... Dice, ¿cuáles son los principales cambios que trae el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia familiar? Fíjense que esto es algo bien interesante por lo siguiente. Ustedes que litigan en el Estado de México, y bueno, soy servidor público en el Estado de México, tenemos una gran ventaja, a diferencia de otros poderes judiciales. Yo siempre lo he dicho, el Estado de México es lo mejor. Fíjate que no siempre fue así. Cuando yo estudiaba en mis años mozos, estuve litigando en la Ciudad de México. Okay. Y para mí era mucho mejor litigar en la Ciudad de México. ¿En serio, maestra? De verdad. Y fíjense que yo me acercaba mucho a una secretaria de acuerdos y yo decía, wow, esa mujer sabe Muchísimo. Sí, porque entonces además yo no le entendía su acuerdo y pasaba, y era una persona de verdad bien prudente. Sí. Y entonces hay muchos poderes judiciales que no van a tener la infraestructura, que no tienen la oralidad. O sea, imagínense que ellos no tienen la oralidad implementada, no tienen la justicia digital. Entonces, el Poder Judicial del Estado de México llevamos un paso adelante, y todos los litigantes que están litigando en esta área pues ya llevan un paso adelante, porque ustedes ya conocen la oralidad, todos ya la manejamos perfectamente, ya conocemos la justicia digital, que era algo que ya manejábamos, pero me gustaría destacar algunos principios, por ejemplo, de este código, que si bien es cierto, ya nos veníamos aplicando, no lo teníamos positivado en nuestro código, no venía aplicando. Por ejemplo, ya conocíamos los principios de continuidad, inmediación, concentración, publicidad, esos ya los conocíamos. Pero ahora vienen como principios, por ejemplo, la perspectiva de género. Entonces ya lo veníamos aplicando, porque incluso hay un protocolo, incluso hay un criterio de la Suprema Corte que nos dice cómo tenemos que hacer el checklist los jueces y actuar con perspectiva de género. Ya sabíamos lo que era el interés superior del menor, si bien es cierto no venía como los principios de la oralidad, ya viene nuestro código contemplado, bueno, acá también lo vuelven a retomar. Pero hay temas, por ejemplo, que pudiéramos decir novedosos, el tema de la litis abierta. Ya sabemos que ya existía la litis abierta, pero muy pocos la manejamos, incluso al operador jurisdiccional decimos, híjole, si lo hacemos, no lo hacemos, eso no es parte de la litis. Y entonces esta parte es que ya esté positivado, nos ayuda a los jueces familiares a tener mayor fundamentación para poder hacer. Ejemplo, a lo mejor el procedimiento, en el ejemplo que les decía, el procedimiento se está llevando por guardia y custodia y pensión alimenticia, y el juez de manera oficiosa va a resolver el tema del régimen de convivencia. Sin embargo, podemos ver más allá. Se da mucho en los casos, por ejemplo, de violencia familiar. Fíjense que hay un tema, se está litigando a lo mejor la guardia y custodia de un infante, y estamos observando únicamente que ese infante es violentado. Mandamos a evaluar el entorno familiar, como lo marca el protocolo, y resulta que no solamente ese infante es violentado, que también son violentados infantes que viven en ese domicilio, pero no son parte del asunto, porque a lo mejor no es el mismo papá, no son familias reconstituidas. En ese momento hay una litis abierta, y entonces el juzgador sí puede proteger a estos infantes y llamar, no sé, a lo mejor un litisconsorcio para mandar a llamar al papá de esos o mamá de esos niños, o implementar medidas de protección a favor de esos niños. Por ejemplo, podemos mandar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con su grupo interdisciplinario a evaluar ese entorno familiar.
Entonces de repente los litigantes, ay, es una materia de la litis, aquí dice que la guardia y custodia de Juanito, y él no es Juanito. Y nos aferramos. Y nos dicen, no, ahora con este código sí nos da la oportunidad de que haya esa litis abierta, y mientras los hechos nos permitan, bueno, vamos a juzgar en relación a ello. También viene el tema de la oralidad, que llama mucho la atención, el juicio oral. Porque ahora de verdad está imponiendo una carga muy impresionante el Poder Judicial. Ahora la gente podrá ir a levantar su demanda, dice, de manera oral. ¿Será posible que lo logremos? Yo lo veo como un reto, porque entonces podrá llegar el justiciable y nos podrá decir, oye, yo vengo a levantar una demanda de violencia, levántalo. Pero ¿qué va a pasar con los operadores jurisdiccionales que vamos a levantar la demanda? Entonces nos vamos a convertir en parte y luego vamos a juzgar. ¿Qué pasaría si no nos dieran los elementos necesarios y luego dicen, yo le dije a su técnico y no lo puso? Entonces son ahí una serie de retos. Creo que este código es tan proteccionista que podemos a lo mejor caer en el exceso. Pero bueno, hay otras cosas que son muy favorables. Por ejemplo, hay una etapa de conciliación que no se va a llevar ante el juez, se va a llevar ante el compañero secretario, no va a estar videograbada. ¿Con qué objeto? Con que ahí podamos hablar de manera libre, podamos hacer propuestas de manera libre. Vamos a pensar en una pensión alimenticia. Usted le dice, te doy 5,000, le dice, no, yo te doy 4,000, pero el juez no va a estar en esa etapa, ni va a quedar videograbado. Viene siendo la junta anticipada, ¿no? De junta la audiencia anticipada. preliminar. Entonces, esto les va a dar la oportunidad de que puedan convenir sin tapujos y que no quede video grabado, para que posteriormente no digan, pues sí, me había ofrecido 20,000 pesos ahorita porque me quiere dar 10, ¿no? Entonces, creo que hay varias situaciones que nos ayudan, pero también a los abogados litigantes, ojo, les imponen una obligación bien importante. Por ejemplo, hoy en día ustedes, para poder ingresar un escrito a nombre de su representada, pues debe ir la firma de ella. Con este código, ¿no? Si los designan abogados patronos, tendrán la representación hasta la segunda instancia. Sin necesidad de que nos autoricen como mandatarios judiciales. Sí, y tienen esa responsabilidad. Por ejemplo, una maestría me decía, oiga, pero de repente los clientes no pagan. Y viene la licenciada Zaira y me dice, oiga, me vengo a revocar. ¿Qué vamos a hacer? No se puede venir a revocar. El contrato que hizo la licenciada Zaira con su justiciable es entre ellos. Y entonces el único que le puede venir a revocar es ella. No, pero es que eso es injusto. No estamos hablando de justicia. Estamos hablando de legalidad. Aquí no estamos litigando los intereses de la licenciada Zaira y su cliente. Claro. Entonces, sí tendrá la responsabilidad si le pagó o no de seguirlo hasta segunda instancia. Y si no le pagó, bueno, ya tendrá su acción. Pero no se le puede dejar desprotegido. Lo que nos indica que hay que firmar contratos de prestación de Por servicios. supuesto, Sí, ya. por supuesto. Porque además, no solamente usted está adquiriendo la representación, una responsabilidad muy grande. Y entonces, bueno, iba a decir algo incorrecto. Pero bueno, se lo voy a decir. Dígalo, Entonces, maestra. ya no va a haber abogados que cobren 2,000 pesos por un divorcio. Claro. Porque es una responsabilidad. Y no sabemos si vamos a llegar hasta segunda instancia. Y es que sabe que, maestra, yo sí veo y considero y considero importante que también el abogado debe de ser especialista en la materia, ya que por ejemplo a mí y yo no sé por qué, como es usted, genera uno hasta esos casos en concretos donde los abogados actúan conforme lo que ellos creen que es conveniente y necesario, no conforme la integridad superior del menor. Entonces creo que esto se tiene que ir acabando, ¿no? Creo que entró algo así, ¿no? Hay un principio que es esta representación jurídica especializada. Me hacían una pregunta en un conversatorio que tuve en Tier. Me decían, oiga, ¿y cómo, como abogado postulante, yo cómo puedo acreditarle a la juez que tengo esa representación jurídica especializada cuando se trata de un niño? ¿Con una maestría? ¿Con un diplomado? Y le digo, no, con sus habilidades como abogado. ¿A mí de qué me sirve que usted me diga, mire, soy maestro en Derecho? Si no sabe la realidad, si no sabe interponer un recurso de revocación, si no sabe cómo se desahoga una declaración de parte. Entonces, en ese momento, aunque él me diga, mira, soy doctor master, no, en ese momento tendrá el juzgador, y desgraciadamente a veces sí lo he llegado a hacer. De repente, cuando no tiene la técnica jurídica en asuntos de violencia, le dije, mire, en este momento no está siendo de manera correcta representada. Podemos suspender la audiencia y giro oficio para que Defensoría Pública lo pueda Como en representar. los penales, ¿no? Que cuando el juez ve que el abogado no sabe, vámonos y ábrenle al oficio. Maestra, y qué bueno que es la primera vez que es una escucho que defensa técnica usted y lo adaptada. hace, porque se supone que realmente usted también
tiene la directriz de ese proceso y tiene que suplir la deficiencia, ¿no? Entonces, es una manera en la que usted lo está haciendo, es la primera vez Y que nadie lo escucho, hace, ¿eh? bueno, Y yo que jamás nadie había lo hace. escuchado eso. No, fíjense Y que está no, súper bien, ¿eh? no en todos los asuntos se pudieran hacer. Por ejemplo, yo no me atrevería a hacerlo en una liquidación de sociedad pública, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Pero en ese asunto en específico era un procedimiento de violencia. Ujú. La señora ya había sido evaluada por peritos en psicología y sí tenía características de estar víctima de violencia. Viene la declaración de parte y el abogado mal. Entonces, sí le hice el comentario y la señora me dijo, no, yo sigo con el abogado. Bueno, también es una responsabilidad. Pero finalmente sí obligamos a que todos nos preparemos y seguramente mientras el abogado postulante esté mejor preparado, pues me va a obligar a mí como persona juzgadora estar mejor preparada y todos vamos a generar Claro, sí. ese ambiente de acceso a la justicia de manera oportuna. Y yo creo que también para nosotros va a ser un gran reto porque ya cuando se presente la oralidad, ahora sí, no que, o sea, Ahora nos sí van a vamos a obligar a demostrar estudiar, nos si de van a veras obligar a queremos ser abogados, prepararnos, exactamente. Y los que no, pues va a quedar, o sea, van a quedar obsoletos y pues más champa para nosotros, ¿verdad, muchachos? Gracias a Dios. Gracias a Dios. 5582. Les dejo mis redes De sociales. ahorita le las dejamos. Dice, ¿cómo impacta este nuevo código en los juicios de guardia y custodia? Pero básicamente ya lo comentó. Exactamente. Sí. Recordemos que este es un código procesal Ujú. y todo lo que tiene que ver con guardia y custodia, pensión alimenticia, bueno, van a ser cuestiones sustantivas. Esto no varía mucho, Ujú. solamente la dirección del proceso es lo que nos va a ir. Pero entiendo yo que todo se va a llevar entonces por el juicio oral. Sí. Ajá. Hay dos procedimientos, que es el juicio oral sumario y el juicio oral familiar. Son las Ok. únicas dos vías que hay. Pero fíjense que es algo bien importante. ¿Por qué nace este código? ¿Por qué nace este código nacional? Si ustedes recuerdan, por allá de 2015 se hizo un censo de justicia en donde se observó que la materia familiar y civil creo que cubrían el 75% de las resoluciones dictadas por todos los poderes judiciales. Entonces se empieza a verificar cómo vamos a agilizar los procesos. Y ustedes como litigantes llegaban a Puebla y entonces había un código, en el Estado de México otro, en la Ciudad de Qué México. complicado. Y era demasiado complicado. Además los criterios también iban de un lado a otro. Sí. Y este código se da precisamente para homologar estos procesos y entonces que tengamos una justicia más accesible. Fue ahí que les obligaron, se reforma el artículo 16 y 17 constitucional, y bueno, nos obligan a la legislatura a que hagan este código, que no lo hizo en tiempo. Viene la barra de abogados, interpone el amparo y bueno, Lo que significa que yo, abogado del Estado de México, puedo ir a litigar a Chihuahua sin ningún problema. Sí, sí. Va a ser el mismo. Homologado. ¿Sabe cuál es el único riesgo que yo le veo? Que tenemos hasta 2027, entonces habrá seguramente poderes judiciales que por su infraestructura Va a no ser van después. a poder entrar. Entonces seguramente les van a dar ahí algunos temas y cuando usted quiera videograbar, por ejemplo, hay un procedimiento, y hay que leerlo muy bien y después lo platicamos a ver ustedes qué piensan. La restitución nacional de infantes, ¿no? Dice, bueno, si el juez, vamos a pensar, del Estado de México está conociendo de un juicio de guardia y custodia o ya conoció y resulta que el padre o la madre intempestivamente se lo lleva a Chihuahua, tendrá la obligación de retornarlo con la simple petición del juez que ya decidió sobre esa guardia y custodia. ¿No? Maestra, dice que se escucha un poco bajo la audiencia para que hable más fuerte, más bien. Sí, ok. Ajá. Perdón, voy a hablar más fuerte. Sí. Entonces, ¿qué pasaría cuando Chihuahua no ha entrado en vigor su código nacional y nosotros en el Estado de México ya entramos? Entonces creo que esos son los retos que nos van a llevar. Yo espero que en el Estado de México entremos con el código tal vez 2026, pegándole a lo mejor a la mitad, pero habrá estados que no van a hacer. Entonces esos son los retos, pero ustedes como abogados de aquí, de verdad ya llevan un pie Adelante. Aparte, Estado de México va a ser pionero, como siempre. ¿Siempre vistes en ese? ¿Sí? Sí, ok. Bien, vamos a hacer una pausa. Le mandan saludos, maestro. Oswaldo Ojeda. Sí, Oswaldo Ojeda. Le manda el mayor de los éxitos. ¿Sí lo conoce? ¿O se le hace con él? Es que les digo que yo lo Mil disculpas, pero muchas Dice, gracias. Si lo veo, a lo mejor te digo. Ok, dice Elizabeth Quintal. Interesante temática. Y nos vamos al chat de Transfórmate. Jurista Mario Arias le manda saludos, maestra. Y Rafael que Acosta que nos dice se escucha un poco bajo, pero ya la estamos obligando a que hable más fuerte. Hablaré más fuerte. Sí. Seguimos, Era. ¿Qué innovaciones introduce el código en cuanto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, en este caso, por ejemplo, si los jueces advierten
que existe una deficiencia importante o que entre los padres existen intereses contrarios al infante, bueno, tendremos que llamar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como coadyuvantes, esa en una representación en coadyuvancia o en una representación en suplencia. Esto es algo bien importante porque a veces no lo hacemos. Estamos viendo que papá, no sé, no cumple una pensión alimenticia y con eso está violentando económicamente al infante. Pero mamá, entonces no deja que papá vea al niño y entonces también hay una vulneración de los derechos. Traemos a la Procuraduría como coadyuvante y ella tendrá que dirigir el proceso como si fuera una de las partes y las peticiones las vamos a acordar. Es decir, creo que nos da la oportunidad de hacer cumplir nuestras determinaciones ya de manera positivada. Si bien es cierto, creo que en este momento lo tenemos y tenemos que hacerlas cumplir, ahora ya está positivado y entonces como que nos aligera esas cargas de fundar y motivar, pues ya teniendo lo positivado, creo que incluso los abogados pues van a tener una mayor referencia, ok, está positivado, hazlo más. Sí, porque antes le buscabas como por dónde y no, ¿de dónde me agarro para hacer esto? ¿No? Y eso es lo importante de la experiencia que pueden tener los operadores jurisdiccionales, porque tenemos, por ejemplo, en alguna ocasión alguien me decía, no, yo quiero que mi hijo entre con su persona de confianza porque es su abuelita. Y le dije, permítame un momento, pero es que no, a mí me dijeron que tiene que pasar, no tiene que pasar, yo la voy a hacer pasar lo pendiente. Muy curioso. Me digo, oye, Pepito, vamos a ver. Esta fue tu abuelita, quiere pasar como tu persona de confianza. La pasamos y me dice, no, porque ella es bien chismosa. Dice, no. Le dije, bueno, entonces se salió, se le explicó al padre que no, llevamos el tema con el protocolo, el niño se desenvolvió muy bien y se llevó a cabo esta escucha de infante. De repente viene el abogado y me dice, no, es que usted violentó el protocolo de actuación. Los protocolos no son vinculantes, no son obligatorios para la autoridad. Lo que sí son vinculantes, bueno, son nuestra normatividad nacional e internacional, pero solamente si el niño no quiere, bueno, tenemos que respetar la opinión y él fue el que no quiso, y bueno, quedó video grabado, y esa es la experiencia que debe tener el operador jurisdiccional y que ustedes ya en el Estado de México como litigantes ya lo tienen. Entonces, aunque se vayan a litigar a Chihuahua, de verdad ustedes les van a enseñar a litigar allá, porque ya llevan un avance muy importante en todos esos principios. Y qué bueno, maestra, porque como dice usted, creo y considero que uno de los objetivos es que se tenga una justicia rápida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un asunto en materia civil, es una acción reivindicatoria y justamente lo que comentaba, el hecho de que ellos tengan un código de procedimientos y nosotros otro, llevamos 4 exhortos que me lo regresan, que porque no se ponen de acuerdo con el tema de los días, y yo ya le solicité al juez de aquí que por favor de 30 días como lo está solicitando allá el juzgador de Puerto Vallarta, y él dice que no, y entonces llega un punto en el que dices, ¿y entonces cómo soluciono, no? Si entre el mismo órgano jurisdiccional no se ponen de acuerdo, y es un tema en el que a veces también los clientes no nos entienden esa parte, y que esto creo que es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Que se homologue a nivel nacional y que podamos irnos todos bajo una directriz que creo que nos va a ayudar mucho, y además creo que era importante ya que nos adentráramos a la oralidad, ¿no? Que perdamos el miedo también como abogados postulantes, y también para ustedes va a ser un cambio completamente distinto, porque te acostumbras, bueno, yo lo he notado desde mi propia experiencia, que a veces el plasmarlo en el escrito es muy fácil, pero ya el tratar de hablarlo no es lo mismo, ¿no? A lo mejor no es tan completo, ¿no? No es tan completo porque a veces cuando estamos sentados con nuestra taza de café y estudiándolo, nos inspiramos, ¿no? Sí. Y le borras y le quitas y le pones las veces que sean necesarias, ¿no? Y en la realidad, no, en la realidad a veces, y además que los asuntos familiares son de emociones, ¿no? Sí. Y entonces mientras el papá está gritando y la mamá está por acá, estamos observando cómo se van desahogando, y en ese momento hay que tomar medidas o provisionales o de protección, y esa parte de verdad que es bien interesante porque jurídicamente creo que todos ponemos en ese momento la certeza y la verdad en el procedimiento. Cuando ustedes hacen sus escritos de demanda o de contestación, bueno, también le echan ahí ingenio, ¿no? Pero cuando estamos en oralidad, sí, ¿no? Pero cuando estamos en oralidad, ¿qué pasa? En ese momento, y sobre todo cuando tenemos a las partes, y además le da la oportunidad al juzgado de poder interrogar a las partes. A mí me parece esta etapa muy interesante
y la vamos a seguir respetando cuando entre el código, porque les puedo preguntar cuánto le daba de pensión alimenticia, cómo se llevaba a cabo el régimen de visitas y convivencias, cuando se separan, que a veces esa información que nos dan en ese momento difiere del escrito inicial. Así es. y del escrito de contestación. Así es. Entonces, por eso a mí me encanta la oralidad, me encanta la inmediación. Sí es un gran trabajo para el operador judicial, pero creo que nos da muchos elementos. Sí, y además que se va a obligar a estudiar los asuntos, porque Sí. como dice usted, luego llegan y ni siquiera saben lo que se va a desahogar ¿Y por qué o decía licenciado? De mí no vas a estar hablando. Porque Andrés siempre llega así. Sí, Andrés siempre A mí llega. denme media hora antes de la Sí. audiencia. Fíjense qué me pasó una vez. Yo era litigante, mis años mozos, les digo que litigaba en la Ciudad de México. Sí. Ajá. Y llego y está el actor, está la demandada, yo llego con la demandada y llega un defensor. Y dice, ya, disculpe, ¿por quién viene? Dice, por la demandada. Y yo, no, yo vengo por la demanda. Ah, entonces vengo por el No hay mentes. Yo dije, no, pues, Sí sabe de qué vienes. Papá, sí, Bueno, pues ya eso. no se va a poder hacer eso. Ya no se va a poder. Ya no, pues imagínate. No. Si luego él se burla de mí porque yo siempre me pongo a estudiar y ya No, no es voy que a ya- hacer esto. Es que tú te estresas. Es que, ay, es que me Es que ya, cae por ejemplo, ella es de las abogadas que, o sea, una demanda le echa, pero y le echa, y le echa, y le echa. Y una abogada que a lo mejor una demanda de 5 hojas ya la hace de 11, 12, 13. Oye, es que yo me voy a agarrar a la Y jurisprudencia. da cuenta que yo soy Sí, al me meto. contrario, yo hago mi demanda concreto, lo que estoy pidiendo, Yo lo que también. necesito, mis hechos y se acabó. Sí, yo también. va a ser muy casuístico, ¿no? Muy Ajá, sí. casuístico. A veces también podemos dictar una resolución y decir, no, no se confirma. Pero uno también va midiendo y digo, no, este se va a ir al amparo. Claro. Hay que fundarlo, hay que motivarlo, hay que trabajarlo mucho más. Digo, son casuísticos los expedientes, los asuntos y seguramente ustedes... No, les y hacen. ahora Y que por encontré ejemplo- una herramienta que me ayuda a encontrar jurisprudencia No la des. internacional, no, hombre. Y por Me ejemplo, voy a en la dar más audiencia, payasa todavía. por ser una audiencia, ustedes como juzgadores, ¿sí se dan cuenta cuando la gente no se lo puede estar mintiendo y así? Sí, y además empezamos a indagar más, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa, como ustedes lo conocen, que es de revisión de medidas Ujú. profesionales. Ujú. Yo antes de iniciar todas las etapas, empiezo a indagar y los abogados dicen, abogado, en este momento no puedo estar en comunicación porque le estoy preguntando situaciones de vida. No me interrumpa, por favor. Y entonces empiezo a indagar sobre la vida, porque a veces dice así, no quiero que se lleve a mi hijo y que quiero que la convivencia, yo no sé por qué están enfocados que la convivencia sea dentro del centro de convivencia. Permita, pero es que, abogado, permita. Y entonces la gente ya nos dice, bueno, es que sí, se lo llevaba el viernes y entonces me lo regresaba hasta el domingo. ¿Y por qué dejó de suceder eso? Bueno, es que como no me da pensión alimenticia. Y entonces nos Es da una la gran oportunidad confusión eso. de verificar si lo tendré que mandar al centro de convivencias porque pobre niño, o sea, Claro. ¿por qué va a estar institucionalizado? Entonces, esa parte a mí me encanta de la realidad y de la materia familiar. Y se dan cuenta, yo me acuerdo justo en una audiencia con usted, igual a mí me mandan el cliente y de verdad, por más que yo le explicaba cómo eran las cosas, era igual a la audiencia inicial, aferrado a lo que él quería. Es más, todavía llegaron y nos dijeron la otra parte que para hacer un convenio, que proponían que le dieran 900 pesos semanales. Y yo dije, güey, está todo dar agarra, ¿no? O sea, al niño lo vas a... Tiene que haber un proceso de adaptación porque el niño llevas 2 años que no lo ves. Pues tiene que haber ese proceso, pero Claro. después de ese proceso ya te lo vas a poder llevar. Pero tiene que... No, pero es que no sé qué, yo como voy a estar viendo a mi hijo allá, que no sé qué, que sabe. Total que yo traté de todas las maneras posibles hacerlo entender, ¿lo entendió? Entramos a la audiencia y ya, o sea, sí, aparte era como un poco misógino. Entonces al verme a mí como mujer, pues, sentí yo que se sintió la agresión. Pero la bronca fue que entramos a la audiencia y era la jueza, Eso. mujer, ¿no? ¿Y qué pasó? Igual, o sea, ¿Qué si a pasó? mí me contestaba mal, a la jueza también se le empezó a poner al brinco. Y yo creo que ella se dio cuenta y también agarró y alzó el tono de voz y yo también ya me hacía güey, me volteaba y... Ahí se lo dejo, Te su lo estoy señoría, diciendo allá por afuera, favor. ya te lo está diciendo ella aquí, no me quieres hacer caso, ¿por dónde, güey? Hay algo bien importante y creo que toda la comunidad jurídica debemos hacerlo. El juez tiene una investidura y tenemos una representación del Estado. Así es. Entonces a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando los abogados dicen, no, el juez es una persona de carne y hueso. Sí, somos personas de carne y hueso. Sin embargo, si estamos en un Estado de Derecho, debemos hacer que la gente respete ese Estado de Derecho. Si nosotros como abogados, postulantes o como operadores no creemos en un Estado de Derecho, pues esto se va a volver un caos social. Creo que todos debemos respetarlo y debemos enseñar a la gente que a eso se va a los juzgados.
a tomar determinaciones que las debemos respetar y que, como bien lo dice la licenciada Zaira, bueno, son procesos que se tienen que cumplir. Claro. Y que las cosas no se inventan y es porque la jueza así o porque los abogados queremos las cosas, sino porque realmente se busca la estabilidad del menor, un equilibrio, el interés superior del menor. Para eso entramos en un proceso para que los jueces sepan quién es el progenitor más apto, porque luego también en los reclamos de que no está acostumbrada la sociedad a ir al psicólogo, maestra, y entonces piensan que hasta lo hacemos a propósito de llevarlos a los periciales. No es así, es que hay un protocolo, como dice, ya marcado, ¿sale? Continuamos, maestra Zaira. ¿Cómo se refuerza hoy en el nuevo código la perspectiva de género en los procesos familiares? El tema de la perspectiva de género es algo bien interesante porque muchas veces, sobre todo los varones, piensan que la ley está protegiendo en demasía a la mujer. Justo. No tiene que ver con una situación de sexo, si es hombre o si es mujer. La perspectiva de género Tú que nos violentas. tiende a que si existe algún desequilibrio entre las partes que podamos observar, ya sea por alguna situación de marginación, por alguna situación económica, se pueden equilibrar. Por ejemplo, eso nace incluso la pensión compensatoria, ¿no? Okay. La pensión compensatoria que tiene como margen o tiene como fin fundamental guardar equilibrio entre la situación familiar. Y ahora lo vamos a ver en todas partes. La perspectiva de género ya la veníamos manejando, ya estaba reconocida en tratados internacionales, ya lo teníamos ahí de manera muy somera y bueno, y ahora viene y se positiva. Pero sí tenemos que dejar muy claro que no tiene que ver con si es hombre o si es mujer, y entonces si es mujer y ella está imponiendo su autoridad sobre el hombre y lo está haciendo caer en desventaja, sí lo está violentando, le vamos a dar el mismo trato. No, también lo vamos a empoderar, también le vamos a dar la oportunidad. Es decir, esos desequilibrios son los que la perspectiva de género trata de poner en un parámetro de igualdad para que puedan ejercer sus derechos y finalmente de manera objetiva puedan dictar una sentencia. Justo, porque sí hay mucha gente que piensa eso, hablan perspectiva Sí, de género y ya piensan no que es cuidar a la porque le mandan a la mujer. Sí, claro, Sí. y no, tiene que ser para ambos. Tengo que confesarme, yo pensaba Fíjate en que cierta parte eso. en un expediente muy curioso, estábamos en una segunda de divorcio, y viene una de las partes y el abogado así se solicito que en este momento ordene la exclusión del señor porque es violentador cuando no lo había señalado y incluso ha tratado de abusar sexualmente del señor. Wow. Hay nuevos hechos de momento, ¿no? Pero sus hechos fueron de 20 años. Le digo, bueno, del material probatorio no tengo un indicio, la mera manifestación es él, y el señor así como que, ¿cómo es eso? Les digo 5 días y entonces ordené una escucha de manera inmediata con los niños. Y los niños, bueno, les preguntaba yo y indagaba sobre si había violencia y resultaba que la mamá era la violenta. Y decía, sí, mamá le ha aventado la taza de café a papá y lo ha intentado lastimar. Entonces, bueno, eso ya me llevó a tener elementos para poder dictar medidas provisionales y de protección, y en ese momento sí la que salió fue mamá. Entonces, eso es la perspectiva de género. Así es. Porque el señor, ya cuando es evaluado, era una persona demasiado pacífica. Y entonces, bueno, hay que empoderarlo para que no ocurran estos eventos de violencia. Entonces, no es que tenga que ver con el tema de la mujer. Así Sí es. es cierto que a lo mejor de 10 asuntos, 2 pudieran ser de varones o 1 pudiera ser de varones Sí. violentados y el resto de mujeres. Pero no tiene que ver con otro. Sí, siempre lo hemos dicho. Ok, dice, ¿qué mecanismos establece el nuevo código para agilizar los procedimientos de pensión alimenticia? Bueno, el tema de la inmediación es importante, la realidad. Ahora ya tiene que salir su resolución con su juicio de manera directa. En ese momento ustedes pueden impugnar. Y otra cosa bien importante es que ya no van a poder estar promoviendo. Solamente tendrán que hacerlo valer en las audiencias. Y en ese momento el juez les tendrá que resolver y en ese momento tendrá que decidir. Entonces creo que no solamente los asuntos de pensión alimenticia, sino todo el proceso es prácticamente oral. Las primeras partes, que es la etapa postulatoria, demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, sí van a seguir siendo escritas. De ahí en fuera todo lo demás será oral y el juez también tendrá que acordar de manera oral. O sea, estoy entendiendo que es Indicar la como, sentencia también de manera oral. va a ser como los procedimientos actuales laborales, que hay una etapa escrita y hay todo oral. Todo oral. Exactamente. Incluso se pueden reservar hasta la realidad. Perfecto. ¿Cómo se regulará el régimen de visitas y convivencias entre padres no custodios?
como este código es un código procesal, la parte sustantiva no tiene gran cambio, pero finalmente, bueno, seguimos con especiales en psicología, con especiales en trabajo social, que de manera objetiva te permitirán al juzgador determinar el tema del régimen de visitas y convivencias de manera objetiva. Perfecto. La siguiente es muy similar. Dice, ¿cuál es el tratamiento de la violencia familiar en el nuevo Código Procesal? Ahí hay un cambio bien radical. ¿Ah, sí? Fíjense, Okay. En nuestro código actual ustedes saben que existe una controversia sobre el estado civil de las personas y Así el es. derecho familiar y una controversia de violencia familiar. El objeto de la controversia de violencia familiar es restablecer el orden y la paz dentro de la familia. Hoy en día el código ya no contempla la controversia de violencia familiar, desaparece en este código. Sin embargo, dejan vivas las medidas de protección. ¿Qué quiere decir? No importa si estás llevando un juicio de divorcio, no importa si estás llevando un juicio, en ese momento, bueno, va a cambiar oral familiar o sumario oral, no importará. Ustedes pueden solicitar sus medidas de protección. ¿Qué pasa en la actualidad? Que yo espero que ya ningún juez lo esté haciendo. Pero en un inicio decían los jueces, no, es que sabes, estoy en una controversia sobre el estado civil de las personas y eso es de violencia. No, aquí no lo puedes venir a pedir medidas de protección. Pues cómo no, había indicios de violencia. Entonces, en el Código Nacional ya no existen las controversias de violencia familiar, ya no va a haber un capítulo, pero bueno, las medidas de protección las vamos a poder seguir ejecutando sin necesidad de que haya un procedimiento especial. Entonces seguimos con O sea que con que yo haga mi demanda por varios de pensión alimenticia manifestando la violencia puedo pedir la medida de protección. Exactamente. Y yo creo que bueno, es súper importante porque se pueden llevar los dos en uno, que a veces es lo que, Las acumulaciones, ¿no? exactamente no lo hacemos ahorita, porque pues como dice la maestra, se manejan dos procedimientos, tienen reglas totalmente distintas y pues se tiene que hacer al final del día la acumulación, llevar por cuerda separada y es pérdida de tiempo. Y a final de cuentas, en una violencia familiar no podemos llegar a un acuerdo, entonces no hay una medida de resolución anticipada y no, o sea, a fuerzas se tiene que llevar a cabo. Bueno, yo tengo un 2022 de violencia familiar en la Catepec y nos puede terminar porque no llegan informes. Entonces algo es eso. Ajá. Claro. Maestra, Pero con... entonces, perdón. me surgió una duda, ¿va a desaparecer el juzgado en línea especializado en violencia familiar? El Poder Judicial del Estado de México está viendo la posibilidad de a lo mejor que sea un juzgado de medidas de protección. Por ejemplo, si las personas deciden ahí ingresarlo, seguramente dictarán las medidas, seguramente lo ratificarán y seguramente nos mandarán a los juzgados tradicionales. Obviamente, cuando inicie este código, tendrá que tener una transformación este juzgado. También hay un artículo transitorio en el Código Nacional que dice que cada tribunal hará las modificaciones a sus legislaciones sustantivas y en su caso mediante circulares generales determinará qué asuntos se van a ir a cada una de las vías. En un principio se estaba estudiando por parte de algunos comités de jueces en donde yo formaba parte como visitadora. Se veía la opción de que a través de una circular dejaran viva esta controversia. Entonces todavía es un tema que se está estudiando por parte de nuestras autoridades. Seguramente cuando venga en 2026 tal vez ya la entrada formalmente, vamos a estar muy atentos y además nos va a servir mucho, ¿no? Porque cuando vaya entrando esto, bueno, creo que vamos a poder hacer charlas jurídicas para que todos permeemos esa información. Sí, pues ojalá que nos pueda seguir acompañando, maestra, después de su candidatura, que pueda venir a visitarnos aquí al sede Transfórmate, ya que el objetivo que tenemos justamente es hablar de temas jurídicos, compartirlos con toda la comunidad, justamente para poder tratar de cumplir un poquito o dejar de quitar mitos jurídicos, y también a nosotros nos ayuda para estar estudiando y estarnos actualizando, y creo que hemos hecho una sinergia y un equipo bien bonito, ¿verdad? Jurídico. Continuamos con las preguntas, maestra. Nos mandan aquí, dice lo siguiente: ¿cómo se resuelven los conflictos sobre patria potestad bajo el nuevo marco legal? ¿Qué puede contestar sobre eso, maestra? Okay. No hay que confundirnos. El Código Nacional es un código procesal. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con la materia sustantiva, es decir, guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia, vamos a seguir rigiéndonos con el Código Civil que venimos manejando, y cada una de las entidades tendrá su Código Civil. Entonces, eso no cambia. Lo que va a cambiar son los procesos, es decir, no importa si estamos en el Estado de México, si estamos en Chihuahua, si estamos en Baja California, bueno, los plazos, los trámites serán los mismos.
En ese sentido, en materia sustantiva, no cambia Igual. Absolutamente. Ujú. Bueno, qué bueno. Y nos hacen llegar también la siguiente. Dice, ¿qué criterios deben seguirse en la tramitación de divorcios según esta nueva legislación? Ok, aquí sí hay un cambio sustancial porque ahora viene el divorcio bilateral, Ajá. lo vamos a conocer como divorcio bilateral, que ahora es el divorcio voluntario por mutuo consentimiento, y también viene el divorcio cuando solamente una de las partes lo solicita. Pero fíjense que hay algo bien importante. Vamos a pensar que solamente una de las partes haya solicitado el divorcio, pero en algún momento del procedimiento la otra parte accede a este divorcio, vamos a poder cambiar la vía. Y eso es algo bien interesante, que ahorita en la actualidad no lo tenemos, ¿no? Si ya iniciamos un divorcio en este momento que no es un divorcio voluntario, bueno, difícilmente vamos a poder cambiar la vía porque vamos a seguir con ese trámite. ¿Tú sabes si lo ¿Se va a llamar incausado o...? No, es También divorcio bilateral o divorcio sin causa. Ah, Pero ok. ahora ya va a venir todo en el juicio sumario, es decir, ustedes van a ingresar su demanda por el divorcio, por la guardia y custodia, es decir, todo en uno solo. Recuerden, nada más va a haber dos vías, o la vía oral sumaria o la vía oral familiar. Exacto. En la oral familiar va a caber todas las acciones que ahorita venimos manejando en las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, y si va a seguir subsistiendo lo de que es el divorcio voluntario, pero ahora se va a llamar divorcio bilateral. Ok, entonces, si va a ser por la vía familiar, quiero entender que ya no va a ser esto de la etapa de los 5 días después de la disolución No, del desde el matrimonio. principio metes todo. Ahí, ok. Eso ya lo tengo bien estudiadito. Claro. ¿Cuándo entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos? Ok, el código como tal, como bien lo dice la maestra Zaira, ya entra en vigor. Sin embargo, cada tribunal, cada poder judicial del Estado de México tendrá que hacer su declaratoria correspondiente. Por ejemplo, entiendo que en la Ciudad de México ya hicieron la declaratoria correspondiente y algunos juicios ya los están siguiendo conforme al Código Nacional. En el Estado de México no ha entrado. ¿Quién hará esta declaratoria? Bueno, anteriormente se pensaba que iba a ser el Consejo de la Judicatura. Hoy el Consejo de la Judicatura, bueno, todos sabemos, va a desaparecer con la... Exactamente, va a desaparecer en septiembre, bueno, pero nuestras autoridades que se van a quedar, ellos determinarán en qué momento podemos entrar en aplicación del código, lo informará a la legislatura y la legislatura hará la correspondiente publicación de esta declaratoria. Ok, esta se me hace, creo que no le hemos tocado. ¿Cuáles son los grandes cambios que se dará en cuestión de medios probatorios? Ok, en el caso de los medios probatorios, por ejemplo, ahora viene la declaración de parte, pero viene con una modificación, la declaración de parte propia y la declaración de parte de contrario. Okay. A mí me parece algo bien importante, bien interesante, porque a veces, no sé si les ha ocurrido, cuando estamos en la declaración de parte a cargo del demandado, nuestra parte quiere hablar, ¿no? Sí. Y es que eso no es así. Ajá. Entonces, no es oportunidad. Y cuando viene la confesional, pues tampoco se puede explayar porque son a razón de las preguntas que le va haciendo el otro. Entonces, la declaración de parte es un medio probatorio que no lo teníamos como contemplado en nuestro código actual y no había posibilidad de hacerlo. Eso es uno de ellos. También nuestros alegatos de apertura y nuestros alegatos al final de clausura. Bueno, esto también es una novedad. Y además creo que a ustedes como abogados postulantes tendrán que estar muy prestos en la oralidad. Creo que son de los dos cambios que yo diría impactan en el actual. Sí, bueno, eso, a ver, yo lo conozco porque yo a materia penal y se implementa, ¿no? Yo ya me vi juzgado diciendo, ¿qué te iba a decir? Y la ¿Qué te iba a maestra, decir? no te conozco, Andrés, te va a decir. No, Ni vayas al juzgado. Ni me hables, te va a decir. algo bien importante que yo les comento en las maestrías es que hagan como en materia penal, para iniciar un procedimiento, pues hacen su teoría del caso, ¿no? Y esto nos lleva a tomar en cuenta tres cuestiones, ¿no? La cuestión jurídica, la cuestión fáctica y la cuestión probatoria. Entonces, si ustedes como postulantes lo tienen muy claro, van a permitir que el operador judicial también lo tenga muy claro y entonces vamos a encauzar muy bien. Pero tiene mucha razón, porque de repente, fíjense que a mí me ha pasado algo bien curioso. A veces estamos en una confesional y empiezan que usted violentó a la señora psicológicamente, y reviso, y de verdad la acción es una pensión compensatoria. Así es. Ajá. Y entonces,
Lo que yo siempre les he Y dicho. no se los puedo dejar de calificar porque además sí está relacionada con los hechos, pero los hechos no tienen que ver con la causa. Entonces, y se pierden porque ahí lo que tenían que haber acreditado era la desventaja, ¿no? La desventaja Sí. económica que se tenía para otorgar esa pensión compensatoria y entonces desvirtúan. Pero creo que ahora obligarán a que los abogados postulantes tengan muy claro cuál es su teoría del caso, a dónde van, qué es lo que quieren, y va a haber una depuración de, creo que se llama acuerdos probatorios, Igual que en materia penal. igual que en materia penal. Ujú. Entonces va a haber acuerdos probatorios y vamos a ir sacando de la litis esa parte. Entonces van a hacer que todos nos ubiquemos, ¿no? A ver, Acto, ¿para dónde vas? Demandado, ¿para dónde vas? Y entonces poder fijar muy bien la litis. Creo que va a tener muchas ventajas siempre y cuando podamos y conozcamos la materia. Te voy a decir que yo siempre les digo a mis alumnos que ubiquen bien sus hechos, porque de los hechos se va una relación a las pruebas y es la base más importante, ¿no? Porque justamente llegamos a juzgado y no tienen que ver los hechos más relevantes justamente con las pruebas, nos vamos con, yo siempre les digo, hechos brutos, para que los ubiquen más, y entonces es donde se tiene que, como dice la maestra, coincido mucho, tienen que saber en qué consiste la acción y qué pruebas son las reinas en cada procedimiento, en cada juicio, porque, por ejemplo, para mí en técnicas de litigación que yo hago, yo siempre apuesto totalmente en juicios de guardia y custodia y pensión alimenticia y todo ese tipo de situaciones, la psicológica, ¿no? Que va a ser la más importante, la prueba de trabajo social, y la escucha del menor sobre todo. Y luego las testimoniales pensamos como de cajón que van a ayudar, y a veces la pongo para destantear a mi contraparte y ya llego a la audiencia y me desisto, ¿no? de esa prueba, pero en vez de que pueda ayudar, puede afectar en el contrainterrogatorio, y ahí es donde trato de demostrar, y pues afortunadamente siempre gano, ¿verdad, muchachos? Sigan mis redes sociales. Pero sí son técnicas de litigación que vamos a tener que hacer estrategias propias. Ujú. No, yo ya vi. ¿Ya te viste? Ya. Ya nos preguntamos. Ya no yendo a juzgado séptimo. Y ya, la última ahora sí. ¿Qué preparación o capacitación se está brindando a los jueces y operadores jurídicos para aplicar correctamente este nuevo código? Bueno, en el Poder Judicial del Estado de México desde el año antepasado, estamos hablando de 2023, empezamos a hacer primero un trabajo, yo tuve la fortuna de participar como visitadora en el estudio de este código. Como ya venía, no sabíamos en qué momento iba a iniciar en el Estado de México, pero se empezaron a hacer comités porque, como ustedes lo saben, los códigos no es un recetario de cocina en donde nos digan echar 2 cucharaditas. Hay cosas que nos deja la interpretación. Si de repente resulta que el juez de Chalco tiene un criterio a lo mejor diferente al juez de Catepec. Entonces lo que se trataba de hacer con estos conversatorios primero entre jueces o estos comités fue afianzar a esos temas y entonces buscar alternativas para buenas prácticas. Y entonces a partir de esos comités se desarrolló todo un temario en donde iniciamos capacitando a jueces, los capacitaron por categorías, posteriormente se capacitó a secretarios y demás personal, y una vez que ya estábamos nosotros capacitados, inició la capacitación a los postulantes. También hubo capacitación para los postulantes, y sigue habiendo estas capacitaciones. Entonces es algo bien interesante porque poco a poquito toda la comunidad nos vamos empapando de este código, y seguramente cuando entre en vigor pues tampoco nos van a agarrar con las manos cruzadas. Ustedes van a conocer muy bien el tema porque además se los está dando operadores judiciales con los mismos criterios que ya se estudiaron, ya se analizaron en estos comités, y finalmente ya se les Y es entregó. que yo siempre he pensado que el Estado de México ha estado como a la vanguardia, porque igual pasaba cuando entró el Código Nacional en procedimientos penales. El Estado de México ya llevaba años llevando un código procesal que ya estaba inclinado a la oralidad, o sea, ya todos los juicios eran orales, y ya nada más cuando entra el Código Nacional cambiaron ciertas cosas. Entonces ya sabíamos cómo el proceso. Y siento que ahorita es lo mismo, porque bien que mal, ya sabemos cómo está la cuestión oral, y ya cuando entra el código ya no vamos a estar tan perdidos como, no sé, otro estado
que ni siquiera Tiene tienen sistema movilidad. moral implementado. No, y quiero o no, y, perdón, perdón. o no tienen la justicia digital. Y creo que depende también mucho de nosotros, ¿no? Porque no te puedes esperar hasta el 2027. Hagan Sí, no, entre totalmente. ustedes, querida comunidad jurídica y también a la comunidad que nos sigue por ahí de otros estados de la República, yo siempre les recomiendo que hagan círculos de estudios y que pues ahorita traten de capacitarse lo más posible para que no lleguemos al 2027 a criticar, porque es lo primero que vamos a hacer, criticar, echarle la culpa a todo mundo y no hacernos responsables de lo que tuvimos, o sea, todo el tiempo para poder hacer un buen papel ahí afuera, ¿no? Ujú. Eso es así. Pues maestra, creo que las preguntas sobre el nuevo Código Nacional y sus generalidades están finiquitado, entonces me gustaría que antes que termináramos el programa de Transfórmate Madurales Aprender, nos dijeras, ¿cómo te ves en 5 años? Bueno, me veo impartiendo clase, dando clases a universidad, que es mi sueño, siendo operadora judicial, siendo persona juzgadora. Creo que es mi vocación, es un sueño que he alcanzado y bueno, y con todos ustedes creo que se puede hacer posible que sigamos trabajando en esta actividad y bueno, entregando mi vida, mi pasión, mis conocimientos o mis prácticas, bueno, al justiciable y me veo hasta viejita como persona juzgadora. Ok. Qué bueno, qué padre. Y bueno, siempre acostumbramos que les deje un mensaje a nuestros fans, a nuestros A nuestros seguidores, a los transformados allá afuera. los transformados de allá afuera. ¿Qué les diría a ellos, no sé, a las personas jóvenes, por ejemplo, que pues van empezando, que están empezando en esto del derecho, que están perdidos todavía, porque así estuvimos en algún momento todos, Así es. o que quieren ser parte del Poder Judicial a lo mejor? Así es, ya que el objetivo de Transfórmate Maestra, con todos los invitados que tenemos aquí de lujo, uno de los objetivos es inspirar, es cambiar vidas, como dices tú, es que puedan tomar este programa como base para poder realizar cualquier actividad en su vida. Bueno, pues a los jóvenes que son estudiantes en Derecho, yo les diría que escogieron la mejor carrera del mundo. A mí me apasiona, creo yo que fue una muy buena alternativa, muchos no lo creen así. También les digo que se capaciten porque dejan de ser menos abogados cada vez que no tomamos una capacitación. Así es. Que aquellas cosas que ustedes inicien, las terminen, si van a iniciar un diplomado, lo terminen, si van a iniciar, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación da cursos muy buenos, termínenlo chicos, porque a veces si no nos cuesta, no los apreciamos, son cursos que nos da nuestra máxima Suprema Corte, los del Poder Judicial también ustedes tómenlo, pónganos y rétenos a las personas juzgadoras para que cada día hagamos mejor nuestro trabajo y vamos a entregarle a la sociedad lo mejor de la comunidad jurídica. No importa si somos litigantes, no importa si somos personas juzgadoras, no importa si somos personal jurisdiccional. Vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos y vamos a limpiar el gremio jurídico, que la gente recobre la confianza en el gremio jurídico. No importa si eres abogado. Hay un mal dicho que a mí me molesta mucho que lo digan los abogados y dicen que no hay un abogado derecho y eso no es cierto. Eso no es cierto. Vamos a limpiar nuestra honra como abogados, pongámonos a estudiar, retémonos unos a otros en el buen sentido de la palabra y entreguemos a nuestra sociedad un acceso a la justicia eficaz, seguro, oportuno, completo. Así es. Muchas gracias maestra, ya que bien dice también el dicho que el conocimiento es poder y no necesitas trabajar de una manera indebida para poder obtener pues dinero, ¿no? Considero que haciendo un trabajo de una manera honesta y de profesional te vas a acreditar mucho como abogado, ¿sale? Ese es uno de los retos que tenemos los postulantes. Y que nos dejen en los comentarios a lo mejor qué temas les gustaría que tocáramos. Hay temas bien interesantes, apoyos y salvaguardas, ¿no? Que podemos empezar a llevar a cabo y a lo mejor ya con un enfoque específico. Entonces ojalá que me dejen. Sí, maestra, ojalá que también usted nos pudiera acompañar, a lo mejor no que usted nos fijara una vez al mes, a lo mejor dentro de sus múltiples actividades y que pudiera venir a compartir a este set de Transfórmate Madurales Aprender. Quiero darle continuidad también a los saludos, dice Ernesto Reina González, le manda saludos maestra, y Guille Sánchez Luna, saludos, porque luego nos reclaman que no mandamos los saludos, entonces por eso estamos al pendiente de todas las transmisiones habidas. Por eso les dejo el teléfono para que ellos se hagan bolas. Sí, y no es que... a ellos. No, lo que
pasa es que también no me han mandado comentarios de por qué estoy en el teléfono, pero no es que no le ponga atención, sino que estamos checando las transmisiones. Es un show hacer Sí. esto, no crean que es Sí. nada más sentarnos y ya. Sí, Nos no, falta no, no. producción, pero ya Y estamos más, en oye, eso. y más cuando el invitado llega una hora antes. No, Y nosotros sí, apenas sí. saliendo de la casa. Pero no, Maestra, yo todavía en chanclas. me confundí, perdón. Sí, todavía en chanclas. Y Se me hizo temprano. sí, se le hizo súper Y temprano. nosotros ahí en recursos en la madre. Y yo tan tarde. Sí. Bueno, me hice saliendo ya a la pista Mesa como 20 minutos. ¿verdad? ¿En Rapidísimo. serio? 20 minutos volaste, Andrés. Perdón, Aparte no hay tráfico. No, esto no es mal, está Yo súper digo, bien, también tranquilo. eso me ayudó porque yo tenía la idea que era a las 5, entonces yo también venía como que corriendo, dije voy a llegar 5 y 5 y llegué antes, llegué como Era como para cuarto para las las 5. 5, ajá. Sí, porque no había nada de tráfico. Sí, nada de Así estuviera, tráfico. que así se Ajá. vea. Diario. Sí. Diario. Pues le agradecemos la participación a este programa de Transfórmate, Madurar es Aprender. Espero que le haya gustado mucho el compartir ideas, maestra, y este espacio. Ojalá que nos pudiera acompañar en programas posteriores. Y pues bueno, amigos, no se olviden de seguir las transmisiones. Recuerden que transmitimos todos los jueves de 6 a 8, de 6 a 7, depende del invitado, no tenemos un horario fijo. Nuestro siguiente invitado, ¿quién es? Porque siempre me equivoco. A ver, es que para empezar les tenemos que decir que a partir de la semana que entra y todas las semanas de mayo nos Sí. va a haber transmisiones también los días martes. Igual en horario de 6 a 7 estamos acomodando por ahí a Y de unos 5 a invitados 6. de 5 a 6 porque la verdad es que pues, siendo sinceros con todo esto de las elecciones nos han caído oportunidades de que gente se quiera acercar con nosotros y pues para nosotros que mejor, ¿verdad? Nosotros agradecidos de que nos tomen en cuenta para poder hacer valer su candidatura, lo que tengan que hacer. Entonces, ¿quién sigue? ¿Sigue la maestra el 6 Sandra? el 6 de mayo viene la licenciada Andrea Herrera. Ella es Es una el gran 6 de postulante. De hecho, ella fue mi amiga en la facultad. Nosotras estudiamos ahí en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ella se ha dedicado mucho al tema de la Suprema Corte de Justicia. Y ella va como candidata para materia laboral, para jueces de materia De laboral, distrito de materia juez de laboral. distrito de materia laboral en la Ciudad de México. En estas próximas horas ya vamos a estar subiendo su flyer y obviamente videos para recordarles a todos ustedes. Y viene un candidato que ahorita no tengo los datos, también de la alcaldía Coyoacán, pero más al ratito. Ese va a ser el día martes. Sí, los vamos a ir tratar de anunciando, si podemos con una semana de anticipación, va a ser... Y el lo 8 más de factible. mayo, el jueves de 6 a 7, viene nuestro juez en materia civil. Él es Trinidad. También les vamos a estar haciendo llegar la información, ¿sale? Pues les Andamos con todo. agradecemos mucho el tiempo y el espacio y pues nos vemos en la siguiente transmisión, amigos. Muchas Cuídense gracias. mucho. Seguimos en redes sociales. Gracias. Muchas Ah, gracias. redes sociales. Andrés Guzmán. Mariana Magallanes, maestra. Ivette Anguiano. Zaira Becer. Pero antes también de terminar, me gustaría, maestra, que les dijera a toda nuestra comunidad, cuáles son sus actividades de ahorita. Bueno, ahorita voy a estar subiendo a mis redes sociales los lugares en donde vamos a estar acudiendo. También los días miércoles estoy dando un taller que tiene que ver con materia familiar. Vamos a hablar de medidas de protección. Y bueno, yo les pediría que nos sigan en las Sí. redes. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, háganmelo saber en las redes también. Y lo podemos hacer de manera conjunta y entonces a lo mejor podemos Sí. hacer ahí alguna colaboración para hablar de los temas que a ellos les interesen. Así Perfecto, es. sin Recuerden problema. que la maestra ahorita está para candidata en materia familiar, ¿verdad? Para juez en materia familiar. Y los municipios en los que ella va a participar es, a ver si no me equivoco, Coacalco, Ecatepec y Tecama, que eso, chingado. Entonces, toda nuestra comunidad, toda nuestra comunidad jurídica y los transformados que están allá afuera, que ustedes conozcan, pues bueno, sigan las redes sociales. También les invitamos, por favor, que se documenten de las elecciones que van a hacer este 1 de junio, que puedan y que justamente este tipo de espacios conozcan a sus candidatos y que ustedes decidan quién es el mejor perfil, porque se supone que ese es el objetivo, ¿verdad? Que se vayan para el mejor perfil. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de 18 años, más de 18 años de trayectoria
Así que, por favor, corran a seguirla en sus redes sociales. Gracias, nos vemos Se en los la siguiente compartiremos en transmisión. la transmisión. Ah, sí, Sí. también las dejamos ahí sus redes sociales. Gracias, Gracias cuídense. a todos. Se va bien rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Sí, maestra, se va rapidísimo. Déjenme que termine la...